Derecho Laboral, Unidad Didáctica 4, Asociaciones Gremiales de los Trabajadores. La evolución histórica de las asociaciones profesionales tienen en rigor 5 etapas a saber. La etapa de la total inexistencia de las asociaciones gremiales o entes que pudieran considerarse un rudimento o precedente. Este periodo se extiende desde la antigüedad hasta el siglo XVII. Muchos autores se esfuerzan por identificar figuras aisladas de la antigüedad o las edades media y moderna como aproximaciones al sindicato moderno. Los esfuerzos por lograr esos ejemplos son destacables, pero la realidad indica que hasta el siglo XVIII ninguna organización social pensó en contar con entidades intermedias que representaran a los trabajadores, ya sea porque la figura del trabajador es contemporánea, ya sea porque los elementos predominantes en el plano político y social de esas etapas históricas no admitían la existencia de algo o alguien que representara las fuerzas del trabajo. Otra de las etapas es de la aparición incipiente de los primeros rudimentos de sindicatos. Este tramo se caracteriza por los primeros rudimentos de organización que tenían por objeto algo análogo a lo que hoy identificaríamos como la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores y que podemos situar alrededor de 1789 con la Revolución Francesa. Está también la etapa de la prohibición de las asociaciones gremiales, localizada también alrededor de la Revolución Francesa, en donde nació la Ley Chapelier en 1791, en la que expresamente se las consideró perniciosas, ya que el Estado, impulsado por la llamada nueva burguesía, estaba para representar los intereses comunes. La norma es considerada como un hito dentro de las doctrinas individualistas y tuvo vigencia hasta 1884. La cuarta etapa es la de la tolerancia y el comienzo de su legalidad. Esta etapa nace mucho tiempo después de la Revolución Francesa, cuando en el siglo XIX se comenzó nuevamente a considerar, sin legitimarlas, a las agrupaciones de trabajadores como expresiones de la comunidad organizada. Y por último, la quinta etapa es la del reconocimiento de las asociaciones gremiales, que históricamente se inicia con los comienzos del siglo XIX y que primero pasó por el reconocimiento de las entidades a través de normas aisladas. Luego se pasó a crear un marco regulatorio y finalmente se las elevó al rango constitucional en el proceso denominado del constitucionalismo social, que comienza en 1919 y se profundiza después de la Segunda Guerra Mundial en casi todos los países centrales. Los antecedentes sobre el reconocimiento de las asociaciones gremiales en el derecho comparado son numerosos y contradictorios. Por ejemplo, en 1868 se reconoce en España el derecho a asociarse, sin embargo, en 1872 se dispone la disolución de las asociaciones existentes. En los Estados Unidos, el derecho de asociarse se reconoce en 1825. Sin embargo, recién en 1890, la Sherman Act reconoce explícitamente los derechos de los sindicatos obreros. Francia es un ejemplo de contradicciones en materia de derecho de asociarse, con numerosas habilitaciones y prohibiciones. Fue entonces, en 1884, que una norma inspirada en Rousseau derogó la Ley Chapelier de 1791. En 1927, las asociaciones sindicales integraron por primera vez el Código del Trabajo. Y en 1799, Inglaterra prohibió las asociaciones profesionales. Hacia 1871 se reconoció por primera vez el derecho asociativo como corolario de un movimiento en tal sentido inspirado desde 1830 por Robert Owen. En Argentina, el primer sindicato en la Argentina fue la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que se fundó hacia 1867. En 1890 se crea la FORA, o Federación Obrera Regional Argentina, orientada por los inmigrantes de origen anarquista,
Los socialistas organizaron su propia central con la UGT o Unión General de Trabajadores. En 1930 se creó la CGT o Confederación General del Trabajo y con ello se produce la primera unificación de los gremios en ese entonces. En 1943 se aprobó el decreto Ley 2669, que fue la primera norma dictada para organizar asociaciones de trabajadores y de empleadores. A poco de tener vigencia fue suspendida y nació la primera normativa sobre asociaciones gremiales en 1945 con el decreto número 23.852, que rigió hasta la ley 14.455, precepto posterior a la Revolución Libertadora de 1955. A aquella le sucedieron las leyes 20.615 y 22.105 y finalmente la que rige en nuestros días, la 23.551. Como asociación gremial, se denomina así a la entidad más representativa, a quien se le otorga la personería gremial y que tiene por objeto esencial la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores del grupo, clase o categoría a la que pertenece. La existencia de las asociaciones gremiales depende de la existencia de la libertad sindical, individual y colectiva, y en particular a la existencia de garantías que permitan que los trabajadores constituyan las entidades que en definitiva los representarán. El acto constitutivo que da origen a una entidad gremial, la posibilidad de darse sus propios estatutos y en su caso el otorgamiento de la personería gremial al sindicato más representativo, son algunos de los resortes esenciales de la libertad sindical. La libertad sindical individual es el derecho del trabajador de afiliarse a una entidad gremial, a desafiliarse y a no afiliarse a la misma. Esta libertad presupone la existencia de un gremio. En realidad, la libertad sindical colectiva parte de la premisa de que los trabajadores tienen un derecho primario, que es el de constituir las entidades gremiales que deseen, que está garantizado por la Constitución al admitir la creación de los gremios libres y democráticos con la simple inscripción en un registro especial. Los gremios pueden ser clasificados, en primer término, por el grado al que pertenecen las entidades. Por ejemplo, los de primer grado, que incluyen los gremios o sindicatos, los gremios de segundo grado, en donde abarca las federaciones, y los de tercer grado está la CGT, la Confederación Gremial de Trabajadores. Hay modelos sindicales. De acuerdo al derecho comparado, los modelos sindicales son la unidad sindical o la pluralidad sindical. En la unidad sindical, un sindicato por oficio o actividad, y en la pluralidad, múltiples sindicatos por oficio o actividad. También se puede clasificar a los gremios que agrupan trabajadores de un modelo conforme, lo que ocurre en el derecho comparado. Gremios horizontales, mixtos y verticales. Los gremios horizontales son los que abarcan las actividades de arte, oficio y profesión, los mixtos son combinadas y los verticales, la actividad está en la industria y en los servicios. En el derecho comparado se observan dos sistemas en materia de asociaciones gremiales a saber. El sistema plural es aquel que admite tanto sindicatos como lo resuelvan los trabajadores por cada arte, oficio o profesión o por cada actividad. Con ello se obtiene una importante libertad asociativa. Sin embargo, se producen serias dificultades para negociar, para discutir los convenios colectivos y para poder contar con un frente representativo con quien dialogar, ya que en una sola empresa podría darse el caso de que existieran varios gremios, cada uno de ellos representando una parte del personal. Al respecto, se han utilizado mecanismos como los comités de coordinación o la junta de representación, en que los distintos gremios se agrupan en un solo órgano, que por otra parte también tuvo en los hechos importantes dificultades para funcionar. El otro sistema es el de la unicidad sindical o unidad, por el cual se reconoce un solo sindicato por arte, oficio o profesión o por actividad, que suele ser el más representativo. La ventaja que tiene
este sistema es que siempre existe un solo gremio para negociar, para firmar convenio y para representar a los trabajadores. La desventaja está referida a las dificultades que tiene este procedimiento para operar en forma democrática y con una adecuada participación de los representados. Nuestro sistema legal estuvo siempre enrolado en el modelo de unicidad gremial o unicato, donde existe un solo gremio por arte, oficio o profesión. Nuestro sistema legal estuvo siempre enrolado en el modelo de unicidad gremial o unicato, donde existe un solo gremio por arte, oficio o profesión, o en su caso por actividad que representa a los trabajadores, que constituye a la vez el más representativo de la especialidad o de la industria o servicio. A este sindicato se le confiere a través de la autoridad de aplicación la personería gremial. Las asociaciones gremiales en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, garantiza a los trabajadores el derecho a constituir asociación gremial libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Este reconocimiento fue siempre interpretado como un derecho amplio de naturaleza programática y que requería de la legislación especial que le diera operatividad. Al respecto, se dictaron antes del artículo 14 bis normas sobre asociaciones gremiales y a partir de la ley número 14.455 se dieron obras en las que siempre se estableció como principio el de la personería gremial y del reconocimiento de la representación a un solo sindicato por actividad. En rigor, la existencia de los llamados sindicatos meramente inscriptos fue siempre una ficción legal, ya que estos no tienen ningún derecho sindical reconocido y su inserción es periférica, a los fines de disputar si reúnen los requisitos para ello. La personería que detenta estos otros cuando se pueda demostrar que es el más representativo dentro de un oficio o sector de actividad. La ley 23.551, que es la ley vigente en la actualidad en materia de asociaciones gremiales de trabajadores, dejó de lado la ley 22.105, que había sido aprobada durante el gobierno militar. Es esta un modelo relativamente moderado si lo comparamos sobre todo con la ley 20.615, que inclusive había creado un fuero sindical general y especial por el cual el representante gremial detentaba virtualmente un fuero semejante al parlamentario. Las asociaciones gremiales son el producto de la decisión de un grupo de trabajadores de un oficio o de una actividad para conformar su propia entidad. A tal fin, deberán cumplir con requisitos de fondo y forma que acrediten su existencia. En primer lugar, podrán crear una asociación simplemente inscripta con atribuciones muy restringidas y luego podrán reclamar la representación de la categoría o clase de que se trate en la medida que acrediten la condición de la entidad más representativa dentro de su ámbito personal y territorial. Las entidades gremiales o sindicatos son de dos tipos en nuestro sistema legal. Las entidades simplemente inscriptas, que acreditan su fundación y existencia y que carecen de las más elementales facultades para representar a los trabajadores y los grupos contenidos en ellas. Y las entidades con personería gremial, que le es otorgada por la autoridad de aplicación a aquel gremio que revista la condición de ser el más representativo. En tal caso, y otorgada la personería, monopolizan todas las atribuciones esenciales que hacen a los derechos individuales y colectivos dentro de las entidades gremiales. Como personería gremial se denomina así a la calificación legal que le otorga la autoridad de aplicación a la entidad gremial más representativa dentro de un arte, oficio o profesión o dentro de una actividad y que lo habilita en forma exclusiva para representar a la clase o categoría de trabajadores de que se trate. Los requisitos establecidos por la Ley de Asociaciones Gremiales y Sindicales para el otorgamiento de la personería son los siguientes: que se encuentre inscripta de acuerdo con las exigencias de la ley y que haya actuado por un plazo mínimo de 6 meses y que afilie a más del 20% de la masa de trabajadores que se pretende representar.
Cuando exista más de una entidad pretendiendo la personería gremial, la autoridad de aplicación deberá computar los promedios de las afiliaciones de los últimos 6 meses y elegir el que cuente con mayor número de afiliados. A su vez, el solicitante debe establecer con claridad el ámbito de aplicación personal y territorial en donde pretende la representación. Si el ámbito en el que una entidad pretende la representación ya está cubierto con otra que a la vez detecta la personería gremial, no se puede autorizar a la peticionante sin darle vista de los pedidos a la entidad original, a fin de establecer cuál de las dos es la más representativa. La Ley de Asociaciones Sindicales prevé 2 tipos de entidades: las simplemente inscriptas y las que tienen personería gremial por ser las más representativas. Para acceder a la simple inscripción, la Ley de Asociaciones Sindicales prevé una simple presentación de los afiliados fundadores, la conformación de las autoridades y la presentación del estatuto aprobado por la Asamblea. En tales condiciones, las asociaciones simplemente inscriptas pueden peticionar o representar con una autorización expresa los derechos individuales de sus afiliados. A la vez, carecen de autorización para ejercer una representación colectiva que es exclusiva de las entidades con personería gremial. Pueden además promover la formación de cooperativas y de mutuales y contribuir al perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional o de la seguridad social. Pueden imponer cotizaciones a sus afiliados, sin embargo, el pago se realizará en forma directa y voluntaria por ellos, dado que las entidades simplemente inscriptas no pueden recurrir a la figura del agente de retención que deben asumir el empleador en los casos de las entidades con personería. Como todas las demás entidades, deben remitir copia de los estatutos y sus modificaciones a la autoridad de aplicación, de la integración de los órganos directivos y sus modificaciones, suministrar anualmente dentro de los 120 días de vencido el ejercicio la memoria y el balance, convocar a elecciones para la renovación de sus órganos conforme los plazos establecidos en los estatutos y llevar los libros de contabilidad y los registros de afiliados a los fines de su rubricación. Las entidades simplemente inscriptas no tienen razón de ser si no fuera porque pueden disputar la personería otorgada a otro gremio o aspirar a la propia si no hay otro, y para ello deben acreditar ser la entidad más representativa del sector. Los órganos de gobierno de los gremios con personería podemos enumerar el Consejo Directivo y el Secretariado General. La conducción ejecutiva de las entidades gremiales se realiza a través de un órgano colegiado integrado por 5 miembros, conducidos por un director que en la mayoría de los estatutos se lo denomina Secretario General. Los integrantes de este órgano ejecutivo son elegidos en la Asamblea Anual por votación directa y secreta de los afiliados o, en su caso, de los delegados congresales que representan a los afiliados. Los cargos tienen en mandato de hasta un máximo de 4 años con el derecho a ser reelegidos sin ninguna restricción. Las normas reglamentarias establecen que cuando la elección es por voto directo, el acto del comicio deberá fijarse con una anticipación no menor a 90 días de la fecha de determinación de los mandatos. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos es la autoridad de aplicación que tiene por fin custodiar los derechos de los afiliados y evitar que se limite la elección por falta de publicidad o por la calidad y contenido de los patrones o por efecto de la falta de publicidad sobre los horarios y el lugar de votación. Para ser directivos se requerirá la mayoría de edad civil, o sea 21 años, no tener inhibiciones civiles o penales, contar con una antigüedad en la afiliación no inferior a 2 años y encontrarse comprendido en la actividad por lo menos por 2 años también. El 75% de los cargos directivos deberán ocuparlos argentinos nativos. A su vez, el titular de la Secretaría General y su reemplazante deberán ser ciudadanos argentinos. Otro órgano es la Asamblea de los Afiliados. La Asamblea de los Afiliados o de los delegados congresales de los afiliados es el órgano deliberativo por excelencia y la más alta autoridad de las entidades gremiales. En la reunión anual que se efectuará como
las sesiones ordinarias, se eligen las autoridades, se tratan los temas del orden del día, se aprueban los cambios estatutarios y, en su caso, se fijan los criterios de actuación, se consideran los proyectos sobre convenios colectivos y se aprueban las memorias y balances. Las asambleas extraordinarias son convocadas por el órgano directivo de la entidad o a pedido del 15% de los afiliados o del 30% de los delegados congresales como mínimos. En ambos casos, el orden del día y los temas que generan las asambleas, sean o no rutinarios, habrá que comunicarlos a la autoridad de aplicación. Otro órgano de gobierno de los gremios con personería son los delegados del personal. Se denomina así a los trabajadores que, elegidos por sus compañeros en un establecimiento, representan sus intereses profesionales ante el empleador y ante la entidad gremial, sin perjuicio de representar también a la entidad gremial a la que pertenecen ante el principal y sus dependientes. Para ocupar el cargo de delegado, para poder ser candidato o delegado, se requiere ser afiliado a la entidad gremial con personería que se pretende representar, con una antigüedad en la afiliación no menor de 1 año. Contar con la edad mínima de 18 años y haber trabajado como mínimo 1 año en el establecimiento que se pretende representar. Los requisitos de antigüedad no se exigen en los establecimientos de reciente instalación o en los nuevos emprendimientos. Cuando no exista un gremio con personería, se podrán nombrar representantes de una entidad simplemente inscripta. Las elecciones serán convocadas por el sindicato con personería en el lugar donde presten servicio los electores y los candidatos, y dentro del horario de trabajo, de manera de permitir el acceso de todos los trabajadores. Las funciones principales de los delegados y miembros de comisión interna son representar al gremio ante el empleador y ante los trabajadores, y representar a los trabajadores ante el empleador y ante el gremio. Además, tienen derecho a verificar la aplicación de las normas legales o convencionales dentro de la empresa, pudiendo participar de las inspecciones que realice la autoridad de aplicación. Como una actividad rutinaria, se podrán reunir con el empleador o sus representantes a fin de mantener comunicación sobre las tareas o funciones que les son propias. Finalmente, con la autorización expresa del sindicato, podrán presentar ante el empleador o ante la autoridad de aplicación las peticiones o reclamos formulados por los trabajadores. El mandato máximo admitido por la ley es de 2 años, pudiendo ser reelegidos por vía asamblearia con un 10% de la representación como mínimo o por el voto directo de los electores una vez convocada a la elección pertinente. El mandato de un delegado es revocable a través de un procedimiento especial por el cual la entidad gremial, con el voto del 2/3 de la asamblea o del congreso gremial que así lo determine. A falta de una norma expresa prevista por el convenio colectivo, la ley actúa en forma supletoria y fija la cantidad de delegados en de 1 a 9 trabajadores con ningún representante, de 10 a 50 trabajadores, un representante, de 51 a 100, 2 representantes y más de 101 trabajadores, un representante por cada 100 o fracción inferior a 100. Cuando el establecimiento cuente con más de un turno de trabajo, habrá que designar un representante por turno. Cuando los representantes sean 3 o más, operarán como un cuerpo colegiado y las decisiones se adoptarán por mayoría, desempatando el delegado general si fuera el caso. Las normas sobre el funcionamiento del cuerpo colegiado podrán fijarse en el estatuto de la entidad. El empleador deberá respetar la actuación de los delegados dentro de los parámetros de la Ley de Asociaciones Gremiales, recibiéndolos a los fines de mantener reuniones periódicas, recepcionando las peticiones o los reclamos del personal. En los convenios colectivos y en los estatutos se suelen agregar otros recaudos como verbigracia, la obligación del empleador de brindarles un espacio adecuado para sus reuniones y las que realicen con el personal, habilitar un espacio cerrado con vidrio y llave como cartelera exclusiva del gremio a fin de publicar las novedades gremiales o laborales, etc. Los delegados gremiales, al ocupar un cargo electivo dentro de la entidad gremial, están amparados por la tutela sindical, que impide al empleador despedir, suspender o cambiar las condiciones de trabajo de dichos representantes mientras dure su mandato, con una protección accesoria de otros 12 meses más al finalizar el mismo.
Se denomina patrimonio de las asociaciones gremiales al conjunto de prestaciones en dinero que recibe la entidad para atender los gastos operativos o, en su caso, para administrar mutuales o cooperativas o para realizar otros gastos compatibles con el funcionamiento y fines de la entidad. Y cotizaciones de los afiliados, se denomina así, a la suma de dinero que los afiliados aportan en forma obligatoria en virtud de su condición de tales, conforme lo aprobado en tal sentido por la Asamblea de la entidad, o en su caso por el convenio colectivo de trabajo y aprobado por la autoridad de aplicación. Las cotizaciones se dividen en ordinarias y extraordinarias. La cotización ordinaria es la vulgarmente denominada cuota sindical, que es la suma fijada por la entidad para cobrar a sus afiliados, y la cuota sindical extraordinaria es aquella que se suele pactar en los convenios, es el pago especial y en general se las denomina cuotas de solidaridad por haber suscrito el gremio el nuevo convenio colectivo o una reforma conveniente de este. Las funciones de las asociaciones gremiales son totalmente diversas según si se trata de una entidad simplemente inscripta o una que tiene personería gremial. Las entidades simplemente inscriptas tienen atribuciones y funciones sumamente restringidas, a saber, cómo es representar a la categoría o clase de trabajadores. La representación de los trabajadores es una atribución automática de la ley en favor de los sindicatos con personería gremial. El sindicato simplemente inscripto necesita una autorización expresa para representar los intereses colectivos de sus representados. Representan intereses individuales y colectivos. Los representantes gremiales pueden defender tanto los derechos colectivos como los individuales de los trabajadores. Sin embargo, se entiende que los derechos colectivos no requieren de autorización especial y cuentan con un mandato tácito legal. En cambio, para la defensa de los derechos individuales deben otorgarse autorizaciones especiales. Concertan y negocian los convenios colectivos. Una de las facultades esenciales de los sindicatos con personería es la de discutir y firmar convenios colectivos de trabajo, como renovar los ya existentes. Esta facultad no solo es inherente a los gremios, sino que conforma la autorregulación, que es una de las peculiaridades del derecho laboral y en especial del derecho colectivo. Declaran y promueven la huelga y otras medidas de acción directa. Otra atribución característica es la de pronunciarse sobre las medidas de fuerza y promoverlas. Al respecto, los gremios tienen responsabilidades laborales, civiles y penales por los ilícitos que se cometan en el desarrollo de una medida de fuerza que debería ejecutarse como un acto de inactividad en el débito laboral, abandono de los puestos de trabajo basados en una causa laboral colectiva o profesional y pactada en forma colectiva. Pueden recaudar cuota sindical a través del empleador mediante la figura del agente de retención. El sindicato con personería gremial puede recaudar la cuota sindical a través del empleador, quien opera como agente de retención sobre los salarios de los trabajadores y luego los deposita a la orden del gremio en una cuenta especial en un banco oficial. Representan a los trabajadores en otros organismos estatales. Es frecuente que los gremios representan colectivamente a los trabajadores frente a organismos que producen o generan alguna medida que los alcanza. Es el caso de la representación de los trabajadores ante el Congreso cuando en él se discute una ley laboral que los afecta. Administran en forma exclusiva las obras sociales. El sindicato de máximo grado administra la obra social, cuyos aportes y contribuciones sirven para financiar los servicios médico-asistenciales que necesitan el trabajador y el grupo familiar a cargo. Y pueden crear cooperativas y mutuales. Otra atribución normal de los sindicatos es la de crear mutuales o cooperativas con el fin de mejorar los servicios o contribuir con ello a beneficiar a los afiliados con sistemas de crédito o de consumo. Son derechos exclusivos de las asociaciones sindicales con personería gremial, los que a continuación vamos a detallar.
La representación de los intereses colectivos de los trabajadores son aquellos que involucran a toda la categoría o clase representada por el sindicato y su adquisición, modificación o extinción gravitan sobre los trabajadores nucleados en la entidad. Como ya expresamos, se cuenta con un mandato tácito de origen legal según el cual no es necesaria ninguna autorización para que el gremio realice todos los actos que resulten convenientes para representar al grupo que integra la entidad. De la gestión se rendirán cuentas que en las asambleas pueden ser objeto de análisis o de una impugnación según si la gestión fue eficaz o resulta cuestionable por los trabajadores en general o por un grupo de ellos. También tienen derecho a la representación de los intereses individuales de los trabajadores. Esta representación de intereses individuales son los que provienen de la autorización expresa de cada trabajador, a cuyos fines se suscribirán los documentos que las normas procesales requieran en cada jurisdicción. En distintas normas se prevé la intervención del gremio con autorización expresa del interesado. Uno de los casos es el del nuevo régimen de mediación obligatoria previa, por el cual el trabajador puede concurrir con asistencia del sindicato, pero para ello debe ser representante autorizado. Otro tanto ocurre en los eventuales reclamos de los trabajadores frente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos a propósito de conflictos individuales del trabajo, donde en caso de asistirlo, una entidad sindical debe contar con su expresa autorización. La declaración y promoción de la huelga y otras medidas de acción directa. La Asociación Profesional de Trabajadores con Personería Gremial tiene la exclusividad de la declaración y promoción de la huelga y otras medidas de acción directa como requisito fundamental de validez y de legalidad de la misma. A pesar de que no existen normas expresas que así lo informen, dentro de la ley se incluye como una atribución exclusiva de la entidad gremial con personería, la promoción de la huelga y otras medidas de acción directa. A su vez, la jurisprudencia mayoritaria afirma que la huelga en los términos y en los alcances previstos en la Constitución Nacional solo es legítima si es promovida por el sindicato que ejerce la representación de la categoría o clase o grupo de trabajadores. Por ende, no solo es una atribución legal, sino que es condición básica de legalidad de la medida de fuerza, que sin la intervención del sindicato con personería carecería de una condición esencial que la legitime. Participar de las instituciones de planificación y de control. Diversas normas prevén la intervención de los sindicatos como el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil o el Consejo Asesor Permanente de la Ley de Riesgos de Trabajo. Negociar, celebrar y controlar los convenios colectivos de trabajo. Solo las entidades con personería gremial pueden pactar convenios colectivos en los términos y con los alcances de la ley y sus modificaciones. Además, pueden participar de los comités por ellas creados, integran la Comisión Paritaria de Interpretación que resuelve los conflictos sobre los alcances y aplicación de los convenios y pueden requerir y acompañar a la autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de los convenios en las empresas. Vigilar el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social. La representación sindical puede denunciar, acompañar elementos de prueba, acompañar las inspecciones de la autoridad de aplicación, operar como controladores laborales e instar los procedimientos con el fin de vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de la seguridad social. Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores. Asesorando o aconsejando a los integrantes del Parlamento, apoyando al Ministerio de Trabajo dentro del Poder Ejecutivo y a otros órganos dependientes de él y formulando presentaciones ante la justicia, pueden instar a contribuir a estudiar o a encontrar soluciones a los problemas de sus representados. Crear patrimonios de afectación con derechos similares a las cooperativas o mutuales. La creación de mutuales, cooperativas o entes similares para servicios asistenciales, capacitación y desarrollo, consumo, crédito y otras áreas de apoyo a los trabajadores. Administrar las obras sociales. Las asociaciones gremiales
con personería son las únicas habilitadas para administrar las obras sociales. Cuando existen entidades de diverso grado, le corresponde a las de grado mayor con representación en la administración de la obra social para las entidades de grado inferior. Y cobrar la cuota sindical a través del empleador que opera como agente de retención. Los trabajadores tienen el derecho de afiliarse, no afiliarse y desafiliarse. Cuando son afiliados tienen el deber de pagar las denominadas cotizaciones o cuota sindical, que es retenida por el empleador del salario mensual de los trabajadores y luego depositada a la orden de la entidad gremial representativa. El empleador, en este caso, actúa como agente de retención, figura que surge del derecho fiscal para el cobro de ciertos impuestos. La tutela sindical es un mecanismo de protección especial originado en la ley que tiene por objeto proteger a ciertas personas que desarrollan actividad gremial frente a posibles abusos, impidiendo que se los suspenda, despida o modifiquen sus condiciones de trabajo. La protección de los representantes sindicales está amparada por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, que enuncia que estos gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y de las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Con ello, las leyes de asociaciones gremiales han generado distintos modelos de cobertura que tuvieron su máxima expresión con la ley 20.615, hoy derogada, por la ley por la que se creó en Fuero Sindical General y otro especial análogo a las inmunidades parlamentarias. Por lo pronto, la ley de asociaciones sindicales establece una acción especial para los trabajadores o las entidades que sufran maniobras o acciones antisindicales a fin de que cesen las mismas. El procedimiento está enunciado en el artículo 47 de la Ley 23.551 y establece que cuando un trabajador o un sindicato se viesen impedidos u obstaculizados en el ejercicio regular de los derechos sindicales, individuales o colectivos, se podrá reclamar el amparo de la justicia por vía de un procedimiento sumarísimo o su equivalente en las normas procesales de cada provincia. El objetivo de la acción será que el juez ordene el cese del comportamiento antisindical que se verifique en cada caso. Las personas comprendidas en el sistema son los que ocupan cargos electivos en las asociaciones gremiales, son aquellas que resultan elegidos por votación en los distintos cargos ejecutivos dentro de la organización o en los establecimientos, ya sean delegados, miembros de la comisión interna, los que ocupan cargos representativos en las asociaciones gremiales, son aquellos cuyos cargos representan a alguien o para algo. Por ende, no fueron elegidos por votación, sino en la forma que establecen los estatutos, ya sea para representar a la entidad frente a los trabajadores y los empleadores, ya sea para ejercer una representación frente a los poderes públicos, y los que ocupan cargos políticos en los poderes públicos. En estos casos, no estamos en presencia de un representante gremial, sino de una persona que fue elegida para ocupar un cargo político en un poder público, como son los concejales o intendentes en la órbita municipal, los legisladores o gobernantes en el ámbito provincial o los cargos políticos del Poder Ejecutivo al nivel nacional. La ley de asociaciones gremiales ampara a las personas alcanzadas por el sistema durante la vigencia de sus mandatos y hasta un año a partir de la creación de los mismos. En los casos de los cargos selectivos o representativos, la entidad podrá solicitar la licencia gremial mientras dure el mandato y la empresa le deberá reservar el puesto de trabajo hasta que dicho mandato se extinga y hasta un plazo de 30 días de haber cesado a fin de que el trabajador se reintegre. En el caso de los delegados y miembros de comisión interna, los mismos continuarán trabajando normalmente y no podrán ser suspendidos ni modificadas sus condiciones de trabajo ni ser despedidos mientras dure el mandato y por un año más después del vencimiento del mismo. En cuanto a los candidatos delegados y otros cargos representativos o electivos, los mismos no podrán ser suspendidos ni despedidos ni modificadas sus condiciones de trabajo por el plazo de 6 meses desde su postulación.
La tutela sindical no puede ser invocada cuando cese en su actividad el establecimiento en donde se encuentran trabajadores amparados por la protección especial o cuando se aplica una suspensión general de las actividades del mismo. A su vez, cuando las suspensiones y los despidos de un establecimiento sean graduales, progresivos, se excluirán del orden de los mismos a quienes cuenten con estabilidad gremial, hasta tanto no se produzca el cierre y en función de ello alcance a los representantes gremiales como últimos sujetos comprendidos en la medida. El marco protectorio de la tutela está configurado por la imposibilidad del empleador de suspender, modificar las condiciones de trabajo y despedir a los trabajadores alcanzados por la protección mientras dure su mandato y hasta un año más después del vencimiento del mismo. Por ende, cuando el empleador deba disponer por causas justificadas alguna de las tres medidas precitadas, deberá previamente despojar al trabajador de la tutela sindical a fin de aplicar la misma. El procedimiento está establecido en la Ley de Asociaciones Sindicales y se divide en los siguientes pasos. Cuando el empleador resuelva suspender, modificar las condiciones de trabajo o despedir al trabajador amparado por la tutela sindical, deberá representarse por la vía sumarísima ante la justicia a fin de acreditar las causas que motivan las medidas a adoptar, a fin de que el juez determine si corresponde o no despojar de la tutela a la persona afectada por la medida. El empleador podrá solicitar una medida cautelar mientras dure el proceso por la cual se pretende que el juez ordene despojar de la tutela al trabajador, a fin de que el mismo no concurra al lugar de trabajo sin goce de salarios. Para ello, el juez deberá evaluar las circunstancias del caso, ordenando la medida cautelar cuando la permanencia en el puesto del trabajador o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiera ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa. Si el empleador no cumple con las garantías establecidas por la tutela sindical y despidiera al trabajador, éste puede iniciar por vía sumarísima una acción para que se le reinstale en su puesto de trabajo, a cuyos efectos el juez deberá ordenar el pago de los salarios adeudados desde el despido hasta la fecha de reinstalación. El trabajador despedido, que tuviese éxito en su acción de reinstalación, a su opción podrá colocarse en situación de despido indirecto y reclamar una indemnización agravada constituida por la indemnización por despido incausado, más los meses de salario que restan del mandato, más un año de remuneraciones, correspondientes al año de protección al finalizar el mandato. Si el sujeto fuese un candidato no electo que se encuentra gozando del periodo de 6 meses previstos para tal hipótesis y fuera despedido o deba colocarse en la situación de despido indirecto, le corresponderán, además de la indemnización por despido, los salarios pendientes de cobro hasta completar los 6 meses de protección especial y un año de remuneraciones, o sea, 13 meses de salarios adicionales. Se denominan conflictos intrasindicales a los que se suscitan dentro de una misma organización sindical. A su vez, son conflictos intersindicales a los que se plantean entre dos o más organizaciones sindicales entre sí. El más frecuente conflicto intersindical es el de encuadramiento, cuando dos o más entidades se disputan la representación de los trabajadores de un establecimiento o de una actividad. El procedimiento previsto para resolver los problemas de encuadramiento es el siguiente. Primero se debe agotar la vía asociativa. Para ello, las partes en conflicto deben recurrir a la entidad de grado superior que las agrupa. Si son gremios, deben recurrir a la federación. Y si no tienen entes comunes, deben concurrir ante la confederación que las agrupa. Al respecto, la CGT tiene un comité de encuadramiento operando en forma permanente para resolver los conflictos sobre el tema entre dos o más entidades. Segundo, la apertura de la vía ante la autoridad de aplicación. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, una vez transcurridos 60 días hábiles de planteado el conflicto ante la entidad de grado superior común a las partes, que tendrá a su cargo resolver la controversia entre el plazo de 60 días hábiles. Y tercero, la revisión de la resolución de encuadramiento en sede judicial.
La decisión final del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deja abierta la posibilidad de cuestionar la resolución ante la justicia. Tanto el agotamiento de la vía asociativa como la última decisión administrativa son apelables ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Nación y la resolución sobre encuadramiento solo podrá expedirse sobre la representatividad de los trabajadores en un ámbito determinado. Finalmente, el fallo de alzada es recurrible por vía de recursos extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si se dan todos los requisitos para ello. En general, se ha sostenido que son prácticas desleales aquellas que resultan contrarias a los principios, normas o pautas que resulten contrarias a la ética de las relaciones profesionales. En legislaciones comparadas se suelen prever prácticas desleales de los empleadores y de los sindicatos. En la actualidad, nuestra ley de asociaciones sindicales solo prevé las prácticas desleales de los empleadores hacia las asociaciones gremiales. La Ley de Asociaciones Sindicales establece la prohibición general de que los empleadores abonen o liquiden suma alguna en favor de las entidades gremiales, que no sean las previstas expresamente en la legislación. Y en particular, la Ley de Asociaciones Sindicales, en el artículo 53, enuncia los casos especiales de práctica desleal, a saber, subvencionar directo o indirectamente a una entidad sindical, obstruir, dificultar o impedir las afiliaciones de los trabajadores o, en su defecto, auspiciar la afiliación a una determinada entidad, adoptar represalias con quienes hayan actuado en huelgas o medidas de acción directa, rehusarse a negociar los convenios colectivos o provocar dilaciones, despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo a fin de impedir la actividad gremial, negarse a reservar o no reservar el lugar de trabajo a quienes se encontraban en uso de licencia gremial, realizar cualquier acto de discriminación antisindical o negarse a suministrar el listado de los afiliados a los fines de una elección de delegados en el establecimiento. Toda vez que se produzca un acto considerado como práctica desleal, el sindicato podrá formular la denuncia respectiva ante la autoridad de aplicación, que recurrirá a los procedimientos tradicionales. Acreditada la práctica desleal dentro de la denuncia o constatada por la autoridad de aplicación por vía inspectiva, la sanción prevista es de la multa conforme los límites y parámetros del régimen de política de trabajo. Las decisiones administrativas previo depósito pueden ser apeladas ante la justicia laboral competente en el lugar donde se formalizó la infracción. Si la práctica fue desleal, fue cometida por una entidad representativa de los empleadores, el juez podrá valorizar la multa hasta un tope del 20% de los ingresos de las cuotas de afiliación de un mes. A su vez, también se podrán aplicar cuando la orden judicial implique la aplicación de una medida de hacer y el empleador se resista a cumplirla. Si la práctica desleal fuera reparada con el cese de la medida, las sanciones se reducirán al 50%. Las asociaciones gremiales están atravesando una importante crisis en la que se cuestiona la participación de los afiliados en la vida interna y en las decisiones que se adoptan, el manejo y administración de los fondos sindicales y si la representación que ejercen es la adecuada a la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores. Al respecto, no solo existen cuestiones de forma a resolver dentro del actual modelo sindical, sino sobre todo cuestiones de fondo vinculadas a cómo se gobiernan las entidades. Si las elecciones son una auténtica expresión de la democracia sindical que garantiza la Constitución Nacional y si finalmente los convenios colectivos que se negocian y suscriben realmente responden a los intereses de los trabajadores involucrados. Es difícil establecer cuáles son los cambios esenciales que habría que instrumentar para que los valores cuestionados se corrijan. En cualquier caso, es evidente que los que deben resolver esta crisis son los mismos trabajadores en el seno de sus organizaciones. Para ello, es probable que el sistema utilizado por nuestra Ley de Asociaciones Sindicales necesite correcciones importantes, que se reanalice
si el sistema de personería gremial garantiza la existencia de entidades gremiales libres y democráticas. Una vez revitalizado el sistema legislativo, es posible que se pueda abrir paso a un nuevo modelo, más adecuado para los importantes cambios que impone el futuro inmediato, en el que se destaquen la democracia y la libertad sindicales como los valores más importantes que merecen el amparo legal.